Soy Roberto Villalón y voy a dar una masterclass el próximo miércoles sobre comunicación para fotógrafos, fundamentalmente. Yo estudié periodismo y por eso pues eso, sé bastante de comunicación ya en su momento, hace un montón de años. Y luego trabajé durante más de 15 años en diferentes periódicos, en prensa, pero como fotógrafo. He sido fotoreportero muchos años, pues en El Correo, en El Diario Vasco, en un gratuito que se llamaba El Qué, fundamentalmente. Y luego hace ya unos 10 hice un máster, en este caso en EFTI, de documentación y como era nuevo documentalismo. Eh, y bueno, para mí fue toda expandió por completo mi visión de la fotografía. Y desde entonces, aunque sigo siendo fotógrafo, mi labor ha ido más vinculada a la difusión. Colaboré primero con El Asombrario, que es una revista digital que entonces estaba vinculada al diario.es. Empecé a escribir de fotografía, además de hacer fotos. Y bueno, eso llevó, una cosa llevó a la otra, llevó a que creara Clavo Ardiendo hace más de 5 años. Clavo Ardiendo es una revista digital dedicada a la fotografía, pero más a la autoría. La autoría entendida desde cualquier punto de vista, es decir, lo mismo un fotógrafo de bodas que un fotógrafo de eventos, que un fotógrafo que haga proyectos para exponer. Es decir, entiendo que todos utilizamos la fotografía y que en realidad normalmente la difusión de la fotografía suele estar muy vinculada a la técnica. Y nadie suele hablar más de reflexiona sobre qué es la fotografía, qué queremos comunicar con ella, qué responsabilidades tenemos como fotógrafos y como profesionales. Y entonces llevo 5 años al frente de la revista y además durante todos estos años me he dedicado también, ha surgido pues a otro tipo de cosas, como por ejemplo he hecho diferentes comisariados, he acudido a muchísimos visionados, he sido jurado de concursos, me llegan proyectos para la sección de visionados que tenemos en el propio Clavo Ardiendo, con lo cual también me han llegado muchos trabajos y bueno, pues he visto el mundo de la fotografía desde muchos puntos de vista. He estado en el lado de los estudiantes, yo he enseñado también mi trabajo en visionados, también lo he mandado a concursos o a diferentes sitios y ahora más bien estoy en el otro lado, en el del que ve trabajos cuando llegan a concursos o en el que le enseñan trabajos más o menos incipientes o mm, tengo una visión, creo, bastante completa y a otros sitios a los que yo no llego, pues al final conozco a muchos fotógrafos que se dedican a eso. Entonces, no sé, creo que tengo una visión muy diferente a la que suele tener casi todo el mundo de la fotografía. Desde el mismo momento en que hacemos fotos y las queremos enseñar, estamos comunicando. Y luego, se las queremos enseñar, queremos que le lleguen a la gente. Entonces, hay que aprender cómo hacer que nuestro trabajo o nuestros servicios, porque también a lo mejor os vais a dedicar a la fotografía de bodas o a lo mejor os vais a dedicar, o sea, vais a ofrecer vuestros servicios como fotógrafos, es importante aprender a comunicarlo, aprender a que ese mensaje le llegue a la gente, a que la gente os conozca, sepa dónde estáis, pueda contrataros en caso de que sea eso lo que queráis. Y entonces hay que aprender cómo se hace de la manera más correcta, sin más. Eh, es tan sencillo como eso, saber qué canales tienes que utilizar, saber cómo lo tienes que hacer, saber cuáles son la mejor manera de hacerlo. Y en realidad no es tan difícil. Lo que pasa es que como nadie nos lo ha dicho, acabamos copiando lo que hacen otros, acabamos redactando textos que no entendemos ni nosotros. Entonces, eh, en realidad es decir, bueno, quiero decir esto, lo tengo que comunicar y tenéis que buscar el canal adecuado y la forma adecuada. Y ya está, no tiene más, no es tan difícil. A ver, durante la masterclass lo que voy a intentar es que entendamos, por un lado, tenemos que definir eh, las cosas típicas que estudiamos en su día en lenguaje, que era lo de emisor, receptor, canal, código, etcétera. Pues en este caso, en realidad es lo mismo. Es decir, emisor, tenemos que definir quiénes somos. Nos tenemos que definir, porque no es lo mismo que yo quiera comunicarme como fotógrafo que ofrece servicios a que lo que quiera comunicar sea fotógrafo de autor que quiere encontrar una galería o quiere hacer un fotolibro o quiere presentarse a un concurso. Entonces, primero nos tenemos que definir, tenemos que saber qué tipo de fotógrafo queremos
ser, que podemos ser más de uno, pero en cualquier caso tendremos que adaptarnos a eso. Después tendremos que decidir a quién se lo queremos contar, porque no es lo mismo contar una cosa para un concurso que contar una cosa para un cliente. Entonces tendremos que tener en cuenta quién es nuestro receptor. Después también tendremos que definir qué queremos comunicar. Un poco es lo mismo de antes. Si yo quiero comunicar una exposición, lo tendré que hacer de una manera. Si yo quiero que la gente me encuentre para hacer fotos de boda, lo tendré que hacer de otra manera. O sea, tendré que comunicar otra cosa. Lo que tengo que comunicar en este caso no es que yo hago fotos bonitas, sino que yo te hago un trabajo, te ofrezco un servicio y te ofrezco soluciones. Y luego, claro, en función de a quién me quiero dirigir, tendré que utilizar unos canales diferentes. Si yo me dirijo al gran público, pues ya utilizaré las redes, utilizaré la web. Si yo me dirijo a un concurso, evidentemente utilizo un dossier, es un canal mucho más cerrado. No sé, cada finalidad, cada meta exige que lo hagamos de una manera. En realidad, son todo cosas que hay que ir utilizando constantemente. Es decir, vamos a usar las redes, vamos a tener una web, vamos a presentar a un concurso, pero podemos ir enfocando cada canal en función de diferentes receptores, ¿vale? Y evidentemente lo que hay que es adaptarse también al canal. No es lo mismo lo que puedes escribir en un dossier que lo que vas a escribir en una foto de Instagram, por ejemplo, o lo que vas a escribir o lo que vas a contar en un visionado. Entonces, o lo que tienes que poner en tu web si lo que quieres son clientes. No tiene nada que ver. Entonces, lo primero que tenemos que aprender de todo es a definirnos nosotros, definir a quién nos dirigimos, definir qué queremos contar y definir qué canal queremos utilizar. Una vez decidido todo eso, que es el primer paso y el más importante, yo creo que ayuda muchísimo, nos ayuda a situarnos y a no hacer cosas sin sentido y sin saber muy bien por qué las hacemos, que es lo que nos acaba pasando a todos. Es decir, al final hacemos las webs bonitas que vemos que han hecho otros sin saber si se adaptan a lo que nosotros queremos conseguir. Entonces, cuando hemos definido todo eso, ya vamos a centrarnos y ya vamos a decir, venga, vale, quiero hacer una web. ¿Cómo la tengo que hacer? Pues si yo me defino como fotógrafo de bodas y quiero conseguir clientes, la web tendrá que tener esto, esto y esto. Además, ¿cómo usaré las redes? Pues las usaré de esta manera, de esta y de la otra. ¿Que lo que quiero es conseguir que la gente vaya a una exposición? Pues bueno, lo anunciaré en redes, pero en este caso tendré que intentar además llegar a un público que no es el mío habitual. Para eso utilizaré los medios de comunicación. Redactaré una nota de prensa y se la enviaré a los medios de comunicación. Entonces, todo eso es lo que en principio vamos a aprender. Evidentemente, en 3 horas, pues os voy a dar pistas, pero es mucho más fácil de lo que parece. Fundamentalmente, lo que tenéis que hacer es decir, ¿qué queréis? ¿Qué quiero contar y escribirlo? Yo, Roberto Villalón. Roberto Villalón va a exponer su último trabajo en la galería no sé cuántito. O sea, es tan sencillo como eso, decir cuándo, dónde, cómo, por qué, todo ese tipo de cosas. Y luego explicar quién es Roberto. ¿Cuál es mi trabajo? Lo explico con mis palabras. O sea, tenemos tendencia a hinchar los discursos para que parezcan que son más importantes, pero no tiene ningún sentido. Y ese tipo de cosas además generan sensación de impostura bueno, si... No, hay que utilizar tus palabras, hay que adaptar el mensaje a la persona a la que te diriges, evidentemente, pero no hace falta volverse locos. O sea, lo sabemos hacer. Cualquier persona que tenga un mínimo de estudios, que haya escrito una carta, lo sabe hacer. Entonces, mi clase va a ir un poquito por ahí. Pues sobre todo, definir. O sea, yo creo que saber definir qué fotógrafo eres o qué fotógrafa eres, qué tipo de trabajo haces, a qué tipo de fotografía te quieres dedicar. A ver, la vida nos lleva a muchos sitios y además estas cosas no son permanentes, te tendrás que revisar y a lo mejor dentro de 3 meses resulta que te ibas a dedicar a las fotografías de boda, que hay una pandemia y tienes que intentar hacer fotografías de otra cosa, por ejemplo. Pero el coger y escribir y decir yo soy este tipo de fotógrafo, me gusta este tipo de fotografía, las hago de esta manera, soy diferente a los demás en esto, esto y esto. Es decir, entender qué nos define. Yo creo que ese es un ejercicio que muchos fotógrafos no han hecho
Y lo tienen que hacer, porque además, a lo mejor hay muchas cosas que hacemos por inercia y y no tendremos por qué hacerlas. Por ejemplo, pues a lo mejor hay mucha gente que no tiene por qué hacer un fotolibro, porque el tipo de fotografía que hace o lo que quiere conseguir de la fotografía no pasa por un fotolibro. Entonces, cuando estamos en las escuelas yo que sé, empezamos en el mundo de la fotografía, intentamos hacer lo que han hecho todos los demás y a lo mejor no es nuestro camino. O sí, pero tenemos que saber qué queremos primero, marcarnos nuestras metas, definirnos y a partir de ahí comunicarlo. ¿Vale? O sea, yo tengo 47 años y todavía no tengo un fotolibro. El miércoles estaré en la masterclass de la Escuela Vistos para explicaros un poquito cómo podéis comunicar vuestro trabajo y que entendáis primero que no es tan difícil y que sois capaces de hacerlo sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y evidentemente todo es mejorable, pero que lo podéis hacer.